Hola a todas y todos. Estamos en un programa de Voces desde el Gualmapu, transmitiendo a través de Convergencia Medios. Y en este programa vamos a tener la oportunidad de conversar con Daniela Sierra, quien es abogada, que tiene una larga trayectoria ya defendiendo causas en el Gualmapu y quien también ha tenido una relación directa con el proceso de huelga de hambre que hoy día involucra a 27 presos políticos mapuches, pero en especial nos puede hablar respecto a los presos políticos mapuches en Mayeco, específicamente en la cárcel de Angol, de los cuales es familiar de uno de ellos, y que además, en virtud de las acciones que han realizado en solidaridad a los presos políticos, se ha visto perseguida por parte del Estado de Chile en un acto bastante cotidiano en el Gualmapu, pero que a veces parece un poco extraño la criminalización absoluta en actos de solidaridad que se vive cotidianamente por parte del pueblo mapuche, pero por parte también de quienes solidarizan activamente con ellos. Así que, Daniela, muchas gracias por estar hoy día con nosotros y gracias por aceptar la invitación al programa. Buenas, gracias Javier. Claro, precisar que la participación en las conversaciones, en los foros que he hecho estos últimos días es en función exclusiva y principalmente por la huelga de hambre, que ya lleva 103 días y claro, reafirmar lo que él dice de que soy familiar de preso político mapuche, soy la pareja de uno de ellos, de Víctor Yanquileo Pilquimán. Él fue condenado en un juicio absolutamente viciado, con errónea aplicación del derecho, en donde se utilizaron todos los recursos a nivel nacional existentes y en todos fue rechazado. Y no solo condenado, sino también condenado a una pena muy, muy alta. Entonces es un vivo ejemplo de cómo la persecución aparentemente jurídica para con algunos miembros del pueblo mapuche es una persecución realmente política, una decisión de Estado en donde lo que ocurra en tribunal en verdad es circo, porque las condenas ya vienen previamente establecidas y en esa misma situación se vio condenado el Machi Celestino Córdoba. Si cualquiera que sepa un poco de derecho revisa la sentencia de Celestino Córdoba, se va a dar cuenta que las pruebas son pruebas indiciarias, como se plantea, y que no son significativas, no dan cuenta de una inexistencia de duda acerca de su responsabilidad, al contrario. Eh, Él está condenado con pruebas de, por ejemplo, de que tenía polen en sus zapatos, de papas, polen de papas en sus zapatos. Esa es una de las pruebas por las que se le condena al macho. Un hombre de campo. Entonces, una de las pruebas principales por las que se condena a Víctor Yanquileo es la declaración de uno de los funcionarios aprehensores que lo detiene, uno de los funcionarios que cuando le preguntan cómo te llamas, Víctor Yanquileo Pilquimán, y de inmediato comienza la tortura por ser Víctor Yanquileo Pilquimán. Una tortura que es un relato de libro. O sea, el director regional del INDH señala: yo nunca había visto huellas físicas de torturas como las que había leído solo el libro. Y en se le tortura, se le presiona para que se autoinculpe, involucrando de por medio a sus hijos también, cuestión que no ocurre. Entonces, son derecho penal de autor, como señalamos los abogados, cuando se le condena a alguien por quien es y no por lo que hizo. Y altísimas condenas también. La situación del juicio electoral también es similar, las mismas pruebas con las que condenan a uno son las pruebas con las que absolven a otros. Entonces, y ellos están condenados a 18 años, Víctor está condenado a 21 años, y por otro lado, los muchachos que están en prisión preventiva, larguísimas prisiones preventivas, que si a alguien se le estuvieran imputando los mismos delitos que se le imputan a los lamienes que están en prisión preventiva, tendrían arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno, no tendrían prisión preventiva. Y es lo que hemos visto también en algunos hechos aquí en la zona, donde se encontró unas personas con
muchas municiones, con armamento, y les decretaron el arresto domiciliario, ¿verdad? Claro, y que al principio los medios habían sostenido que se trataba de personas mapuche, y ahí Y ya si habían hubiesen sido anunciado de que, mapuche, claro, claro, hasta que después se descubrieron que no eran mapuche y la noticia pasó al olvido. pasó al Sí, olvido, claro. Y si hubiesen sido mapuche, estarían en prisión preventiva, pero como no lo son, están en arresto domiciliario. Entonces hay justicias distintas. Hay una justicia para el mapuche, hay una justicia para el mapuche de comunidad en resistencia, hay una justicia para determinadas personas. Dentro de las personas que están en huelga, y claro, están estos casos como emblemáticos de altas condenas, pero también hay otros casos emblemáticos de muchachos que han sido toda su vida perseguidos por el Estado. Toda su vida, desde niños perseguidos por el Estado. Y claro. en la cárcel, yo lo he planteado también en otras conversaciones, hay muchachos de 19 y de 20 años que llevan 103 días de huelga. ¿Por qué Claro, esa estaban decisión? ¿Por Bianca. qué esa decisión? Claro, el Danilo y el Anzu. ¿Por qué esa decisión? Porque desde chicos ellos vieron cómo actúa el Estado en contra de ellos, cómo les persigue, a ellos en particular. Hay un Claro. grupo de jóvenes que por ser de determinada comunidad, por tener un determinado apellido, son permanentemente hostigados y perseguidos. Uno de ellos salió como uno de los nombres de la Operación Huracán, operación que quedó mostrado y probado, y todavía tiene que ir a juicio, pero ya ha probado la participación de carabineros en el montaje de pruebas. Entonces está la justicia para el mapuche de comunidad en resistencia o para el mapuche que proviene de una determinada familia, y está la justicia para el pobre en general, está la justicia para el que lucha en la calle, en las protestas chilenas, porque ahí también ocurre similar a lo que está ocurriendo hoy día, similar a lo que ha ocurrido hace muchos años en el movimiento mapuche, y está la justicia para los larraín, está la justicia para los argandoña, está la justicia para... Esta es otra, es como que fuera otro código penal, otro código procesal penal, etcétera. Y los elementos que da son fundamentales para caracterizar a los huichafes que hoy día están en la cárcel en huelga de hambre como prisioneros políticos, porque están por su condición en términos del vínculo que tienen en la defensa de sus territorios. Entonces, por ahí escuchábamos palabras del ministro del Interior donde niega el carácter de prisión política, y que uno podría decir bajo ese mismo criterio Nelson Mandela nunca fue un prisionero político, porque todo prisionero de alguna forma está condenado por el Código Penal. Entonces creo que Daniela sintetiza muy bien el carácter de por qué hoy día se exige la libertad a los presos políticos, y como mencionaba, igual hay una persecución por derecho de autor, por quienes son, y no por hechos que han podido ser acreditados en juicio, y eso pasa de forma sistemática en los distintos casos. Y en relación a eso quería preguntarte, vamos en el día 103 de huelga de hambre, que fue iniciada al principio por los 8 presos políticos mapuches en la cárcel de Angol y por el Machi Celestino, y a los Sí. cuales después se han plegado los presos políticos de la cárcel de Lebu, que hoy día cumplieron 40 días, y los presos políticos de la cárcel de Temuco, que cumplieron 27 días. Quisiera preguntarte cuál es el estado del conflicto actual a 103 días, cuáles son las posiciones que siguen manteniendo los prisioneros políticos mapuches, al menos respecto a la cárcel de Angol, y cuál ha sido la respuesta que han obtenido por parte del Estado. Claro, los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, ellos van, hay 3 condenados y el resto son imputados. Ellos deciden, en medio de la pandemia del COVID, iniciar una huelga de hambre, también porque la propia pandemia tensaba la situación carcelaria. En el fondo, ellos sopesaron, imaginaron qué va a pasar si nos contagiamos estando presos. ¿A quién le va a importar que nosotros tengamos COVID estando presos? Si en general al Estado no le importan los presos. Nosotros vemos cuando murieron los 81 presos en la cárcel de San Miguel, a nadie le importó. Y por esa situación de urgencia que presenta el virus, donde tú te contagias en una cárcel y tienes muchas más probabilidades de que tu desenlace sea fatal, por las condiciones en las que se está de hacinamiento y las condiciones de salud, dicen, nosotros no nos queremos morir acá adentro y que no pase nada. Entonces también tensó. Y lo que hace también el COVID, evidencia a nivel mundial y evidencia también en Chile
cuál es la situación de las cárceles hoy día en general y cuál es la situación del preso mapuche en particular. Entonces, como nunca, se comenzó a hablar de cuál era la situación de la prisión. Y se ha cuestionado incluso aquí en nuestro país cuáles son las finalidades de la pena. El número de presos en prisión preventiva que existe en nuestro país, que es altísimo. De el porcentaje más alto son puros pobres. Son los pobres los que están hoy día en prisión preventiva y condenados con penas privativas de libertad. Los altos años de condena que tienen determinados delitos que afectan a la propiedad. Entonces, ¿cómo el Código Penal, hoy día la sacrosanta derecho de propiedad, cómo lo protege y defiende y condena con altísimas penas cuando no hay ningún bien jurídico fundamental puesto en riesgo con los delitos contra la propiedad, y de todas maneras están sancionados con altísimas penas y privativas de libertad y con mayores requisitos y exigencias incluso para tener la libertad condicional. Entonces, esos son cuestionamientos que hoy día, con la existencia del COVID, aparecen a la luz pública, como nunca antes, Y ellos deciden, en medio del virus, iniciar la huelga de hambre, también tomando en consideración estas cuestiones y también sabiendo que iba a ser difícil difundir la huelga, por lo mismo, porque está toda la gente no sale, la dificultad para convocar a manifestaciones masivas, pero la urgencia de movilizarse por la defensa de su libertad en el contexto del virus lo apura. Pero no es por el virus mismo, sino que es porque dentro los presos de Angola en particular son presos que conversan bastante, que leen harto, que conversan, que discuten, y ellos ya venían conversando desde antes la existencia del convenio 169, ya lo tenían, lo conocían, lo habían leído, estudiado, y esta cuestión de, bueno, ¿por qué no se aplica el convenio 169 si es vigente hace años en el país? ¿Y por qué no se aplica este punto que es tan crucial para nosotros, que es el que ya todos han planteado, que el Estado debe preferir formas alternativas al encarcelamiento cuando se trate de miembros de pueblos indígenas? ¿Y por qué nosotros, al contrario, en lugar de que sea así, estamos presos de antemano con las prisiones preventivas que nos dan, y cuando estamos condenados estamos presos muchísimos años más que alguien que no es de pueblos indígenas? Entonces, no solo no se considera el convenio 169, sino que la consideración es opuesta. Claro. Si usted es mapuche, si usted es preso político mapuche de una comunidad en lucha o de una familia que tiene tradición de lucha, o usted desde joven ha luchado, en lugar de tener una forma alternativa al encarcelamiento, vamos a buscar la forma, el Estado dice, podría buscar la forma para que usted esté la mayor cantidad de años totalmente privado de libertad. Entonces, no se corresponde con lo que el convenio plantea. El convenio es de la OIT. La OIT es una organización que se forma en 1919, a 2 años de la Revolución Bolchevique. ¿Ya? ¿Por qué se forma la OIT? Y lo mismo, ¿por qué se redacta la Constitución Alemana de Weimar del 24? ¿Por qué? Porque los pobres y los pueblos del mundo están viendo que es posible construir una sociedad muchísimo más justa e igualitaria que como nunca se había desarrollado. Y eso era contagioso. La Revolución de Octubre de 1917 generó contagio. Los pobres de otros países anhelaban lograr lo que se estaba logrando al otro lado de la frontera. Y en ese contexto también se forman organizaciones de este tipo. En ese contexto se forman las constituciones también que consagran derechos sociales. También es una conquista que se arranca a propósito de las luchas más altas que se desenvuelven en los países vecinos. El mismo convenio, entonces, 169, no, es fruto de la lucha de otros pueblos anteriores a este. Porque acordémonos que es un convenio que no se aplica al pueblo mapuche solamente. Es una convención y un tratado que se aplica a los pueblos
aborígenes, a los pueblos indígenas en general. Y los pueblos indígenas del mundo en general han peleado, muchos de ellos, para defenderse de su desaparición. Y eso es lo que ha hecho el mapuche también, aquí en nuestro país. Defenderse de su desaparición, porque el Estado hace rato que apostaría y le gustaría que el mapuche desapareciera, que solo quedaran unas pocas vestimentas, unas pocas joyas, pero que desapareciera como nación. Esa ha sido la apuesta del Estado desde que se inicia la conquista. Pero el pueblo mapuche ha sido uno de los pueblos en el mundo que ha resistido. Entonces, los presos hoy día que están en las distintas cárceles, de Lebu, de Temuco, de Angol, forman parte de este paquete de unos más jóvenes, otros más viejos, pero de personas que han resistido a ese intento de desaparición que el Estado ha intentado sobre ellos. En ese sentido, ellos no están apostando a que sea el propio Estado el que los reconozca como preso político mapuche para ellos entenderse como tal. Claro. Porque ellos dicen, no podemos esperar que este Estado que pretende desaparecernos sea el Estado que nos reconozca como preso político mapuche. Pero sí, nosotros tenemos que en los hechos defender nuestra condición como tal. Y si el propio Estado ya tiene normativa vigente, sea esta internacional o nacional, y tú sabes que cuando los tratados son reconocidos por el Estado se entienden como ley nacional y se entienden como ley nacional de rango constitucional. Entonces, si el Estado de Chile ha decidido asumir la ley, el convenio 169 como ley propia, entonces que la aplique. Porque es una ley que este Estado decidió tomarla. Y no que quede en el papel como tantas otras convenciones internacionales quedan en el papel y no pasa nada. Y ahí están los derechos del niño, los derechos de la mujer, el Pelendo Pará. Y dicen, no, el convenio 169 nosotros queremos que se materialice, porque es fruto de conquistas de pueblos anteriores a nosotros, porque su propio reconocimiento al interior del país también es fruto de la lucha que desarrollaron en los 90 otros antes que nosotros, porque las rajuños que se han logrado en la aplicación del convenio 169 también ha sido fruto de la insistencia, la tosudez, la persistencia de algunos en buscar que este se aplique. Entonces hay unas mascadas, hay algunas jurisprudencias por aquí y por allá que han aplicado el convenio 169, pero ellos dicen, pero nosotros queremos que ahora se aplique a esta materia que es tanto más crucial y fundamental para nosotros como mapuche, que es nuestra posibilidad de cumplir las condenas en medios que sean menos restrictivos de libertad, que como lo son la cárcel que priva completamente de libertad y que te hace ajeno al mundo concreto en realidad afuera. Más aún para ellos que son mapuches. Entonces, como no tienen costumbre de vivir privados de libertad y se les somete a estas condenas altísimas totalmente privados de libertad, existiendo alternativas legales ya creadas y vigentes para que ellos puedan cumplir sus condenas de manera distinta. Entonces, no es que los presos de la cárcel de Angol estén además pidiendo algo que no esté ya permitido y consagrado en la ley. Porque ha argumentado el ministerio o ha argumentado el Estado que lo que ellos están pidiendo es burlar lo consagrado por los tribunales. Y dicen, no, nosotros vamos a seguir siendo condenados. Pero lo que queremos es que se considere la legislación vigente y la legislación penitenciaria vigente y nos permitan cumplir nuestra condena en lugares distintos a estas cárceles privativas 100% de libertad. ¿Ya? Porque existen otras formas. Y el reglamento penitenciario y la normativa penitenciaria permite todos los condenados y también los imputados, pero en materia penitenciaria vamos a los condenados primero, existe normativa penitenciaria vigente que les permite, en virtud de sus requisitos actuales, postular a otras formas de encarcelamiento distintas del lugar en el que están. Entonces ellos no piden algo que no esté en la ley vigente, ni por una parte, ni por medio del convenio 169 que hace este planteamiento, ni tampoco la bajada al convenio,
la bajada del convenio ya existe regulación, no hay que crear nada, solo hay que tomar la decisión política y en consecuencia también administrativa para que esto se concretice. Y en el caso de los imputados, claro, el cambio de cautelar es una cuestión que no es complicada, sí, pero tiene que haber una voluntad para que el Estado y el gobierno no cumplan la función que ha cumplido en estas causas. Porque al igual que en mi causa, que más adelante vamos a hablar de eso, pero al igual que en mi causa, el querellante, la intendencia, lo que hace es sobrepasar la petición de la propia fiscalía. Entonces, si la fiscalía pide para Lamien por un delito, pide 10 años, la intendencia va a pedir 15. Si la fiscalía pide arresto domiciliario, la intendencia va a pedir prisión preventiva. Siempre va a pedir algo más gravoso, más persecutor, más condenatorio que lo que está pidiendo el Ministerio Público. Entonces, esa es otra razón que evidencia el carácter de preso político de los muchachos que están hoy día en la huelga de hambre. El papel que juega este representante directo del Estado, que es la Intendencia, y que en el fondo es el Ministerio del Interior. No hay algo importante que mencionas que, claro, la naturaleza del conflicto es político, pero acá hay un incumplimiento de la aplicación jurídica por parte del Estado. Entonces, es una cuestión que a veces no se comprende porque se dice mediáticamente de que los presos políticos estarían pidiendo algo que vulnera el Estado de Derecho, y por el contrario es la aplicación del Estado de Derecho. Y ahí creo que la sentencia, la mala sentencia de ayer, respecto al recurso de amparo presentado por la defensa del Machi Celestino de Córdoba, tiene algo interesante, que es el voto de minoría de Jorge Dam, que es ministro de la Corte Suprema, donde reconoce expresamente en 4 párrafos lo que están pidiendo los presos políticos mapuches hoy día, que es una interpretación del convenio 169 de la OIT, que solo por el hecho de ser ratificado por Chile y ser parte del bloque de constitucionalidad, podría ser aplicado. Y eso podría significar un cambio en las condenas, que por este lado es lo que atiende el Poder Judicial. Pero como tú mencionas bien, y que es como el camino que va quedando, el poder político central, el Ejecutivo, el Presidente de la República, a través de Gendarmería y el reglamento penitenciario, tiene vías de acción para destrabar el conflicto actual y responder a la solicitud específica en materia de prisión política y de cumplimiento de las condenas por fuera de la cárcel. No es algo respecto a lo cual puedan lavarse las manos. Y ahí pasando a otro tema, Daniela, que dice relación con que el territorio más afectado por estos actos racistas y fascistas recientes fue el sector de Mayeco, donde vimos que hubo acciones de solidaridad por parte de las comunidades mapuche, que se tomaron distintos municipios, principalmente en Mayeco, pero también estuvo el municipio de Galvarino, y que luego de eso, en actos que hoy día se han ido esclareciendo un poco más, vemos cómo Carabineros actúa de alguna forma protegiendo, no sabemos bien si coordinando, a un grupo de civiles que decide prácticamente entrar a linchar a los comuneros mapuches que se encontraban principalmente en los municipios de Curacautín y de Victoria. Y ahí te quisiera preguntar cuáles son las reflexiones que han realizado estos días a partir de esos acontecimientos. ¿Ha podido esclarecer un poco más quién estuvo detrás? ¿Ha salido mediáticamente que estaba el grupo de APRA, de Gloria Navellana, a lo menos en el sector de Victoria? Pero ¿cuáles son las reflexiones que han generado a propósito de estos hechos racistas y fascistas? Mira, yo como estoy aquí en la casa, con mi arresto domiciliario total, completamente exagerado y en esa condición, me informo bastante por los medios también. Entonces, la experiencia directa de qué es lo que está pasando ahí, no voy a poder entregarte un relato tan fidedigno, tan minucioso. Lo que sí es que como estoy aquí en la zona, está comprobadísimo la participación de Navillán en estos hechos. Ella envía un audio en donde convoca e incita a las personas a realizar estos actos violentos en contra de los lambienes que estaban en las municipalidades. Y se presentaron querellas. Ayer se presentaron querellas en la ciudad de Victoria para que buscan que se investiga a todos los responsables civiles
y a los funcionarios policiales que hayan participado de estas acciones en la zona, que claro, son un acumulado de racismo, son como la guinda de la torta o como el clímax del racismo que no se había visto en hartos años acá, pero hechos racistas, cualquier lamien te va a contar, tiene una historia para contarte de cómo él o ella han sido humillados por el solo hecho de ser mapuche, ya sea en la escuela, en el hospital, en el consultorio, en la ciudad, en el pueblo, en el bus, y bastante en la escuela, bastante en la escuela, de parte de los directores, de los profesores y también de sus compañeros de escuela que no son mapuches. Pero así eh, con esa fiereza con la que actuaron en Curacautín y en Victoria no se había visto hace tiempo, cómo los perseguían con esa brutalidad con la que actuaban, media animalesca en contra de los lamienes. Entonces, ahora, la APRA siempre ha tratado de decir, APRA es la organización a la que pertenece Navellán, APRA siempre ha tratado de decir que el mapuche en resistencia es una minoría, que nadie los apoya, que son un grupo muy pequeño, pero con lo que estaba ocurriendo después de lo que hicieron ellos en los municipios es que va quedando más en evidencia los minoritarios que son ellos, que son un grupo minoritario y que la mayoría repudia lo que ellos hicieron en contra de los lamienes ese día en las municipalidades. Y el apoyo creció, el apoyo a la reivindicación mapuche y el apoyo a la huelga después de esos hechos creció, se multiplicó. Claro. Entonces, una reacción en un minuto cuando recién ocurren los hechos de parte de algunos lamienes fue lamentarse acerca del papel del chileno en general, como mira el chileno lo que hace, pues, pero después el chileno, otro chileno, no ese que estaba ahí haciendo estos actos asquerosos, sino que otro chileno, el chileno que lucha, como pueblo que lucha también, porque el pueblo chileno también lucha, ese chileno estaba asqueado también y quiso manifestar su apoyo al movimiento y a la lucha mapuche activamente y espontáneamente en distintos puntos del país. Claro. Sí, la Guanfurri y la bandera mapuche ha sido un símbolo de la lucha también a partir de la revuelta de octubre. Sí, y el apoyo que se ha dado a la huelga en particular después de esos hechos ha sido más profundo, más grande, más amplio que antes. Claro. Entonces generan su opuesto, van generando su opuesto. Claro, generan su reacción. Y hay algo que mencionaba Daniela, que dice que ahora tú estás con arresto domiciliario y que así es que nos puedes contar un poco más de tu causa, porque vimos varias declaraciones en apoyo, porque es un acto sumamente brutal. O sea, ustedes realizaron un acto de interpelación a los representantes del gobierno en la Araucanía, en la Intendencia, le van a entregar una carta y salen varias lamienes, mujeres detenidas, producto de dicha acción, que te tienen a ti en particular retenida durante varias horas, y luego la medida cautelar que te dan es absolutamente alta respecto incluso a los delitos que se imputan. Entonces, si puedes comentarnos un poco más en qué estado se encuentra tu causa y en definitiva cómo ves que se expresa una vez más esta discriminación contra el pueblo mapuche y contra quienes están activamente participando en acciones de solidaridad con ellos. Sí, el lunes 27 de julio nosotros fuimos a buscar la respuesta a una carta a la Intendencia en Temuco. Fuimos puros familiares de los presos en huelga. Había madres, hermanas, abuelas, y algunas logramos entrar y otras quedaron afuera porque ya estaba cercado de policía la Intendencia, porque ese mismo día se había decidido tomar los municipios en paralelo. Las tomas en los municipios comenzaron a las 8 de la mañana y nosotros estábamos a las 10 de la mañana en la Intendencia. Entonces, a las 10 ya estaban más o menos de sobreaviso que algo podía ocurrir y estaba lleno de carabineros.
Entonces comenzó de inmediato la persecución y nosotros íbamos a buscar la respuesta a esta carta a la que se había comprometido Víctor Manoli. Bueno, ahí nos detuvieron, éramos 10 detenidos, 9 mujeres y un hombre. Había un menor de edad que después fue puesto en libertad, tenía 13 años, entonces era imputable. Y estuvimos todos ellos 30 horas detenidas en la comisaría. Recién a la hora 30 pasamos a la audiencia de control de detención, y en esa audiencia de control de detención a mí se me imputan 5 cargos y con pruebas ya inventadas. Entonces los cargos que se me imputan, se me acusa de hechos que nunca ocurrieron, y lo único que tenían y lo único que van a poder tener como prueba ahí van a ser declaraciones de carabineros o de los funcionarios de la institución pública en la cual nosotros entramos, porque no van a poder tener imágenes de lo que se me acusa y no van a poder tener videos de lo que se me acusa porque se me está acusando falsamente. Entonces yo estaba ahí en medio de la audiencia viendo lo que he visto otras veces o en carpetas judiciales o en audiencias de otros lamienes, en donde yo veo cómo se van montando pruebas para imputar o acumular muchos cargos para poder solicitar prisiones preventivas, y todo con declaraciones falsas, tal como fue condenado, no sé, lo que habíamos hablado, como fue condenado Yanquileo, el Machi, y ahora estaba pasándome a mí. Yo era la imputada a la que se me estaba inculpando hechos que jamás había realizado, y a partir de declaraciones en las que se habían puesto de acuerdo la fuerza policial junto con los funcionarios del registro civil en este caso, para imputarme cosas que yo nunca hice. Y en la sumatoria de cargos podían solicitar la prisión preventiva, que fue lo que solicitó la Intendencia, porque la Intendencia no solicitó arresto domiciliario total, que ya es alto, que ya es altísimo. La Intendencia solicitó prisión preventiva. La Intendencia, a sabiendas que al momento de la detención mi hija menor tenía 20 y tantos días de vida, hija del preso político en huelga de hambre. Entonces la Intendencia, cuando pide mi prisión preventiva, dice que está diciendo que esta niña de 20 días se quede con su padre y con su madre privados de libertad. Ese es su deseo. La única forma para poder hacerlo era inventándome pruebas falsas. Y ellos saben que son pruebas y declaraciones falsas. Entonces tú te das cuenta también con eso cuál es la lógica del Estado para con algunos de nosotros. Entonces yo, por ser pareja de uno de los presos políticos en huelga de hambre y abogada también de algunas comunidades de acá de la zona, entonces a ellos por lo visto no les agrada mi existencia ni mi participación aquí en el lugar, y se tiran con esta acusación a todas luces falsa. Pero yo no sé qué es lo que va a pasar en juicio, porque así como yo veo a los lamienes que están hoy día condenados siendo inocentes, también podría ocurrir que yo termine siendo condenada siendo inocente. Entonces, porque hoy día nosotros no podemos decir que la justicia ha operado de manera recta, y es por eso que quienes están condenados deben cumplir con, que es lo que se ha dicho más o menos. Claro. Y nosotros sabemos que la cárcel está llena de inocentes. Y sí, de más hecho, aún, hay cifras de la Defensoría Penal Pública que decían 33.000 personas privadas de libertad en los últimos 18 años con prisión preventiva, sin luego ser sin condenados. condena. ¿No? Y además de eso, hay condenados que lo han sido siendo inocentes. Claro. Y por eso el proyecto inocente de la propia Defensoría Penal Pública. Claro. Y está el precedente internacional igual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Lonco, donde decreta que la condena fue en base a pruebas que no correspondían, utilizando testigos protegidos, una ley que atenta contra todos los derechos básicos del imputado y que en definitiva obliga a que la Corte Suprema, en un hecho inédito, tenga que declarar la nulidad de una sentencia ya cumplida. Y son cuestiones que, pese a que el Estado fue condenado por cómo actuó en este caso, el Estado sigue actuando con los mismos métodos. Y volvemos ahí a la causa de Yanquileo, que es como bien emblemática. O sea, trabajó también con testigos protegidos y ni siquiera es un delito terrorista, claro, por la ley antiterrorista.
Y así todo se presentaron testigos protegidos para poder condenarlo a Yanquileo, además de testigos torturadores, testigos protegidos, se introduce prueba que nunca había sido presentada en la carpeta de investigación, que no debió haber sido ponderada por el tribunal y lo fue. Claro. Bueno, y en esa causa hoy día yo estoy, pues, y ahí se solicitó este arresto domiciliario total, que es en el que estoy ahora, un plazo de 3 meses dura la investigación, y las otras lamienes están con una medida mucho más blanda, pero también tienen este juicio que vamos a tener que enfrentar más adelante. Claro. Sí, lo preocupante que resulta es que uno entiende el actuar criminal por parte del gobierno, sobre todo considerando que hay un equipo pinochetista y que incluso los gobiernos de la concertación tenían un comportamiento bastante similar. Pero lo que extraña es que sea legitimado por los jueces de garantía, que debiesen ser aquellos que de alguna forma reprochan el actuar excesivo y abuso de autoridad por parte del Ministerio Público, incluso de las policías. Y en este caso vemos claramente de que hay un problema estructural que afecta también al Poder Judicial, que son aquellos los que rompen a través de las condenas con la presunción de inocencia y que luego de eso legitiman el discurso por parte de la autoridad de que estamos frente a personas condenadas. Entonces eso es sumamente preocupante. Y No, por ahí claro. quería preguntarte para... ¿Sí? No, que el tribunal, el juez de garantía en la causa de nosotros ese día, el defensor solicitó primero que mientras se resolviera por la Corte de Apelaciones el recurso que presentó la Intendencia para ver si quedaba en prisión preventiva o en arresto domiciliario total, en aplicación a la Convención de Belén do Pará y en aplicación del Convenio 169, que esperara yo en mi casa esa resolución, y el Tribunal de Garantía, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Y él decretó que yo pasara a la cárcel de Temuco cuando mi hija estaba a 130 kilómetros de distancia de la cárcel de Temuco. Entonces la defensa pidió que yo estuviera en la cárcel de mi domicilio, que es lo que correspondía, y también se negó. O sea, cuestiones que era... ¿Ah? ¿Qué juez fue? Es el mismo juez que decretó las cautelares en el caso del caso Antonia. De Martín. ¿Sabe? Que fue bien... Claro. Gutiérrez parece que... Sí, Federico Gutiérrez Salazar. Claro, que es garantista para un violador y luego no tiene ningún grado de conciencia jurídica para el caso relacionado con la resistencia mapuche. Sí. Oye, Daniela, y para ir finalizando la entrevista por el tiempo, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen a propósito ahora del estado actual en el que nos encontramos con 103 días de huelga de hambre y que vemos que el gobierno mantiene su posición de intransigencia? Y de hecho, lo único que salió a decir hoy día, después del ultimátum del Machi, fue que ellos se iban a preocupar de garantizar la alimentación forzada al Machi, en lugar de solucionar el conflicto. Entonces, ¿qué acciones creen o cuál es el llamado, en definitiva, que le pueden hacer a las organizaciones del pueblo chileno que solidarizan con el pueblo mapuche y también cuáles son las acciones que se esperan que se realicen durante estos días que van a ser claves en la posible resolución del conflicto actual? Bueno, en general las acciones que se han desarrollado, lo que conversábamos un poco antes, las acciones de solidaridad que ha desarrollado el pueblo chileno han sido beneficiosas para la huelga. Pues continuar con esas, avanzar en esas, elevarlas, y también hemos ido planteando presentar cartas, enviar todo tipo de presión a quienes tienen la capacidad de decisión hoy día para resolver la huelga, que son de manera principal, bueno, el presidente de la República por una parte y el ministro de Justicia por otro, porque el Ministerio de Justicia es al que depende también Gendarmería. Claro. Claro, entonces por eso también se está yendo al Ministerio de Justicia. Entonces, que las organizaciones sociales, los sindicatos, los colectivos, los profesionales envíen cartas al Ministro de Justicia solicitando que resuelva la huelga. El Ministro de Justicia sabe qué es lo que tiene que hacer, ya está en conocimiento, ya se ha reunido con los dirigentes de la huelga y ya sabe qué y cómo tiene que hacerlo. Falta que se decida y ese va a ser el momento en que la huelga va a bajar.
La huelga no se va a bajar por medio de alimentación forzada, porque Gendarmería va a tener la disposición de actuar forzadamente sobre los presos porque lo hace históricamente, ¿verdad? O sea, pero no sé si un médico vaya a tener la disposición de alimentar por la fuerza a un paciente que no está en su deseo de hacerlo. Entonces, y eso ha pasado también en varias ocasiones. Exacto, entonces va a maltratar además físicamente a una persona que su estado de salud es bastante débil y bastante precario, y lo va a tomar por la fuerza, porque se van a resistir, lo va a tomar por la fuerza y lo va a maltratar físicamente para que llegue al hospital, y en el hospital, ¿qué médico va a querer actuar como torturador? O sea, ya no tienen la forma de encubrirse como lo hacían en el periodo de la Junta Militar Fascista, en que tenían médicos torturadores dispuestos a trabajar para ellos. Hoy día no están las condiciones como para tener en los hospitales públicos, y a vista de paciencia de muchísima gente que está pendiente de la huelga, a médicos que están dispuestos a actuar como torturadores. O sea, yo espero que el gremio no se preste para eso. Claro. Gendarmería va a actuar como sabe actuar. Pero y algo importante que menciona es que serían calificados técnicamente como torturadores. O sea, la Convención de Malta, interpretando sus disposiciones claramente, la alimentación forzada en contra de la voluntad en este caso, de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, es considerado como tortura. No es una exageración coloquial, es un delito. Entonces, claro, hay que ver todavía qué es lo que pasa con ese planteamiento que tiene el gobierno. Y por su parte, por lo otro, si existe cualquier desenlace negativo para con los huelguistas, y que ya lo está haciendo, o sea, ya es muy negativo para el cuerpo de los huelguistas el estar 103 días sin consumir alimentos. O sea, no, difícilmente alguien va a salir indemne de estar 103 días en huelga de hambre. Entonces, ya se está generando un daño en una huelga larguísima, que el Estado tiene todas las herramientas para resolverlo, herramientas jurídicas. ¿Sí? Esta huelga en particular le está diciendo al Estado: aplique el derecho vigente, tanto el convenio como la normativa penitenciaria y la normativa procesal penal. No invente nada, no modifique nada, aplique el derecho vigente. Y ojalá lo haga pronto, porque por su parte es obligación del Estado aplicar el derecho vigente, o sea, resguardar porque el derecho vigente se aplique. Y también así, en esta huelga se está pidiendo esto, perfectamente hay casos en donde nosotros podríamos pedir como personas movilizándose, podríamos pedir incluso indulto presidencial, y también hay razones jurídicas y razones políticas para pedirla. No se está pidiendo hoy día, pero también podría perfectamente apostar a esa salida jurídica y política por la condición jurídica y política en la que fueron condenados algunos de los huelguistas que hoy día están en huelga de hambre. Pero hoy día se está pidiendo algo muchísimo más sencillo que eso, mucho más sencillo que eso, que es aplique la normativa vigente penitenciaria y procesal penal. Así es. Y esperemos que sea pronto, y esperemos que sea muy pronto. Han habido conversaciones más, conversaciones menos. El fallo que salió de la Corte Suprema lo estuvimos conversando, y consideramos que no es ni tan nefasto tampoco, porque no se amarra con nada, ¿verdad? Entonces es un fallo que permite todavía, que no restringe a los jueces de garantía a aplicar el convenio 169, no los coopta, no los coarta en ese sentido, y que le está diciendo también indirectamente a los ministros, al ministro de Justicia, a los políticos en general: resuelvan ustedes, porque no nos tiren la responsabilidad de la movilización a nosotros, pues, como jueces. Entonces es un fallo que no es decisivo ni con uno ni con otra posición. Es un fallo que deja bastante amplitud de acción a cualquiera de nosotros que podamos interponer alguna acción judicial, y es un fallo que también indirectamente le dice al Estado, al gobierno, resuelva, porque no somos nosotros los que vayamos a resolver ese nudo. Sí, lo que han venido diciendo de que es un conflicto político, el llamado a resolver es el Ejecutivo, no es el Poder Judicial.
Claro, no es eso, no es el Poder Judicial. Y la huelga no está pidiendo tampoco burlar las resoluciones del Poder Judicial, que no nos quiera marear con ese discurso, porque es falso. Y lo que sí, como nunca se ha posicionado el convenio, esta normativa en particular del convenio, como nunca se ha posicionado en el mundo civil, en el mundo político también. Entonces, y eso ya es una gran conquista de la huelga. O sea, no es la principal, porque no se va a bajar una movilización por haber logrado eso, pero ya se logró y ya no va a volver el río hacia atrás en ese sentido. El río ya corrió hacia adelante y ya va a haber otro debate y otra discusión en relación al convenio 169 y a sus futuras aplicaciones. Entonces, dentro de eso es bueno, pues es positivo ese aspecto. Okay. Ahora, con lo que sí, resolver, llevar a un acuerdo concreto, práctico, legal, lo que solicita la huelga es urgente, urgente, urgente. Pues no puede esperar 7 días más, 5 días más, tiene que ser muy, muy pronto. Y esperemos Sí, que sea así, pues. esperemos que las organizaciones del pueblo chileno igual estemos a la altura. Hoy día se inició de nuevo las movilizaciones en Plaza La Dignidad, aunque fueron brutalmente reprimidas, pero es importante estar participando de las convocatorias que se están levantando igual para este fin de semana. Así que, Daniel, agradecerte por tu disposición, nuestra solidaridad con los presos políticos mapuches en general, pero también en especial con los presos políticos de la cárcel de Angol, y también nuestro saludo y a disposición de lo que podamos hacer por visibilizar tu causa, donde injustamente ha sido imputada y te encuentras actualmente con una medida cautelar. Así que eso, reiterar los agradecimientos y mucha fuerza para todo este proceso, y cuenta con nuestro medio para estar a disposición de lo que ustedes necesiten.